estamos digitalizados, pero el futuro digital lo estamos construyendo hoy. No podemos entonces no mirar el futuro. ¿Cómo ves tú, Carla, las oportunidades que tenemos como país? ¿De qué manera podemos hacer transformaciones? ¿Qué cosas son elementales o básicas? ¿Qué deberíamos profundizar? Por ejemplo, la identidad digital con multifactores de autenticación, la misma interoperabilidad que tú mencionas, la gobernanza de datos, el traspaso transfronterizo seguro de datos. ¿Cómo ves tú esto y las oportunidades que tiene Chile? Yo creo que datos es lo primero, por lejos. Datos en todo el espectro del dato, ¿ya? Creo que falta hoy en día un conocimiento profundo de las organizaciones respecto a qué datos manejan, dónde los tienen, quién es el responsable del dato. Ordenar la casa. Botar lo que es basura. Exacto. Limpiar bien las cosas. Tener moronito como cuando va a ir a una visita, sí. Así. Es un buen consejo a las empresas. Totalmente. Y nosotros, aquí también hay una labor bastante evangelizadora que usted la ha tenido por lejos, y donde efectivamente yo no puedo empezar a proveer ningún tipo de servicio, no puedo saber bien incluso cómo está mi negocio, o qué es lo que necesito potenciar, o cuáles son los perfiles de cargo que necesito si no entiendo cómo tengo mi organización antes. Y ese proceso yo creo que puede sonar muy pedestre, pero la verdad es que es necesario, es urgente. Es urgente, ¿por qué? Porque ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cierto? Ya estamos hablando de interoperabilidad, estamos hablando de identidad digital robusta, estamos hablando de todo esto, pero lo que en el fondo, lo que incluso nos mandata la ley, la 21.719, ¿cierto?, es efectivamente... La ley de protección de datos que crea la nueva agencia de protección de datos personales. Exacto. Para ir haciendo las traducciones. Segunda vez que me tiene que traducir, así que... No, es que está bien, eso demuestra que es una ciberabogada completa. Y nos llama esa normativa, ¿cierto?, a efectivamente entender en qué estamos, este orden de la casa, esta limpieza de la casa. Y yo creo que avanzar en esto es lo primordial, hoy en día, como estamos. Y lo otro es que los abogados no tengamos susto a entender esto. Mira qué bueno, para que todos quienes quieren estudiar o están desempeñándose lo sepan. Totalmente, es entender estos ecosistemas digitales, meternos de a poco y de repente, bueno, todo lo que hemos hablado, yo partí en algo muy específico y con el tiempo es ir aprendiendo, ir entendiendo, y por lo menos a mí lo que me llama mucho la atención es desde el punto de vista regulatorio, ¿cierto? Entender cómo podemos regular esto, de dónde podemos aprender, cuáles son las experiencias comparadas, etcétera. Eso lo encuentro increíble, y creo que va formando también conocimiento súper importante. Pero cada uno desde el área que le interese, responsabilidad, entender cuáles son las responsabilidades con esta nueva tecnología, cómo como abogados podemos también, y hablo como abogado por lo que me toca en el fondo, cómo podemos nosotros ir generando mayor valor en nuestro trabajo. Ese es un buen punto. Fíjate que tú dijiste no tengan temor, y dijiste después datos y responsabilidad, y para mí datos y responsabilidad es inteligencia artificial. ¿Cómo está afectando? Porque ya tenemos estos grandes modelos de lenguaje, los LLM, algunos sabemos que alucinan, sabemos que no razonan, pero sí tienen mucha información y ayuda. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Hay diferencia entre los abogados que usan inteligencia artificial y los que no la usan? Totalmente. O sea, el abogado que no sabe usar inteligencia artificial en un futuro se va a quedar sin trabajo. Sí, o sea, no es que la inteligencia artificial te deje fuera, es el que no sepas usarla. Totalmente, porque hay ciertas tareas, y es lo mismo que puede pasar en el Estado, lo pienso desde el punto de vista de los procesos nuevamente. Hay ciertas tareas que tú con inteligencia artificial puedes hacerlas así y puedes dedicarte a tareas que muchas veces requieren mucho más pensamiento crítico, y donde el ser humano ahí es el que prima, donde todo esto que hemos ido aprendiendo, donde nuestras experiencias, donde nuestra empatía empiezan a tomar forma, y ahí es donde efectivamente nosotros podemos. Pero por ejemplo hay temas que son mucho más de llegar a analizar un documento, tengo la inteligencia artificial, la puedo usar. El problema y el punto acá importante es cómo la uso, qué inteligencia artificial uso, y cómo son en el fondo estas gobernanzas internas también dentro de las organizaciones en cuanto al uso, sobre todo de inteligencia artificial generativa. Yo creo que ese es el gran punto hoy, en el fondo, como abogado, aprender, bueno, cuáles son las inteligencias artificiales generativas que me pueden generar, sobre todo, mayor conocimiento, y cómo resguardo el uso de los datos dentro de estas inteligencias artificiales generativas, y cuáles son las herramientas, cómo yo puedo
entregar a mis clientes ciertas recomendaciones de uso. ¿Cuál es la gobernanza? ¿Cómo yo entiendo eso? Porque obviamente desde el punto de vista de la empresa van a necesitar entender cómo hay algunas que ya tienen gobernanza interna, pero hay otras que necesitan entenderlo. Entonces primero los abogados tenemos que nosotros saber usarlo, saber cuáles son los riesgos, saber cuál es la normativa a nivel internacional, qué es lo que está pasando en Chile a nivel también de cuáles son las conversaciones, cómo se ha visto esta normativa internacional, o sea, meternos en el tema sin miedo. Bueno, yo siempre digo a las empresas, mire, todas han tenido que desarrollar su sistema de contabilidad y se preocupan. Bueno, hay que hacer lo mismo con los datos, o sea, hay que tener los mismos controles, la misma gobernanza, lo mismo, porque de hecho los datos son activos valiosos y es tu negocio. Si no lo entiendes así, lo dejas como un tema, no, si eso es de tecnología e información, se van a perder. Qué buen punto. Qué buen punto. Me tocó me ha tocado verlo, que es como, no este es un proyecto de tecnología, no. Es como cualquier proyecto de transformación digital. Si no está involucrada la cabeza y si no están involucradas todas las áreas, entendiendo que es transversal, esto no funciona. ¿Cómo es ahora el efecto que tú tienes hijos menores, algunos adolescentes? ¿Cómo ves el efecto que ha tenido la transformación digital de la sociedad, el aparecimiento de las redes sociales, el tema del mismo uso de la inteligencia artificial en ellos? ¿Qué lo ves tú con tu experiencia de vida y viéndolos en ellos ahora? Yo creo que a nosotros nos pilló una ola que no fuimos capaces de surfear. Ya, o sea, nos golpeó. Sí. Porque estos niños... Y te hizo, te dio ahí vuelta en la tierra. Sí, como cuando uno está aprendiendo, ahí se cae y todo. Porque yo creo que estos niños nacieron en un mundo digitalizado, ¿cierto? Y nacieron con las redes sociales a la mano. Un niño de 2 años, hoy día que le pasa un tablet, puede elegir lo que quiere ver. El algoritmo va entendiendo y le va mostrando eso, y eso genera una dependencia. Una adicción a contenido que puede el algoritmo llevar. Totalmente, y donde si no hay padres que estén también pensando las consecuencias de esto, si no tienes en el fondo un adulto responsable, puede ser el papá, un abuelo, el que sea, con el que viva con los niños, que esté haciendo un análisis crítico respecto al uso de esto, de hasta dónde yo efectivamente quiero que mi hijo esté 5 horas pegado viendo esto, tengo alguna forma de efectivamente regular el contenido de lo que ve, sé cómo le puede afectar ver un contenido muy fuerte, que no está preparado, violento, pero ni siquiera me refiero a veces que siempre pensamos como cosas más fuertes, ¿cierto? Pero contenido violento, noticias violentas. Control etcétera. parental, filtros. Pero real. Sí. Y ese control parental real tú no se lo puedes dejar determinado solo a una herramienta. Tú tienes que ser el control parental. Bueno, ese es el primer control, o sea, el control parental es real. Nuestros hijos cuando se criaron los llevamos a un jardín infantil, entregábamos a una persona, pero un humano que se hacía cargo de ellos, y cuando lo llevamos a los juegos, uno estaba supervisando el juego. Y que no se cayera, que no le pasara nada, que no hablara con extraños. Bueno, ahora juegan en otros espacios. No hay cómo ver que no se cae, no hay que ver cómo conversan con otros. O sea, en la tecnología, que trae cosas muy buenas, también tiene riesgos muy grandes. ¿Cómo entonces tú ves de qué manera se podría empezar a generar política pública, a regular? ¿Cómo lo ves tú? Porque es un desafío gigantesco. Gigantesco. Yo creo que lo primero es haciendo un autoanálisis nosotros como adultos, cómo usamos también los dispositivos tecnológicos al frente de nuestro. Bueno, nosotros podemos ser adictos para el trabajo, claro. Workaholic, o sea, y usar la tecnología como un medio. Sí. Pero los niños están expuestos a algoritmos que los van a capturar en edad temprana y que les van a cambiar incluso su manera de pensar. Sí. O sea, hay, por ejemplo, plataformas que dicen, mire, si yo detecto que usted está llevando un perfil de niño, le voy a bloquear la cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque también hay que tener una medida, o sea, las plataformas tienen que tomar medidas. Dice, usted tiene que tener 13 años. ¿Pero cómo comprobamos que tiene 13 años? O sea, hay un tema de identidad humana en el ciberespacio. Ya no es identidad digital. O sea, ¿quién es humano? Y este humano me da lo mismo quién es, que más o menos en qué rango etario está. Sí, y ahí hay otro punto súper importante que a mí siempre me llamó la atención y que, por ejemplo, en España lo han visto mucho. Es el tema de cómo yo como padre comparto la vida de mis hijos sin tener ningún tipo de autorización, obviamente, ni filtrar. Claro. O sea, entender también el riesgo de... Yo me acuerdo una vez, se lo dije a un amigo y me miró con cara de ¿qué te pasa, loca? Porque yo subiste una foto de tu hijo afuera de tu casa con el uniforme de su colegio y con tu auto al lado. Se veía la patente el colegio al que iba tu hijo y se puede ver tu edificio atrás. O sea, en el fondo
Tú puedes tener tus expones. redes cerradas, pero uno no sabe a dónde puede No, llegar. porque es una Tú imagen digital Exacto. que se pierde el control de ella. Pierdes el control. Entonces, generalmente no pensamos y vemos esto de una manera muy romantizada quizá, pero hay que ponerle ciertos puntos que... Bueno, y ahí control parental a los padres. Sí, o sea, no, los padres tenemos que tener totalmente, control sí, parental. sí. Después control parental los padres haciendo actividades con los hijos, ojalá Sí. sin medios digitales. Sí, medios digitales. Y también hay un tema de ejemplo. Ahí que está. En el fondo, los niños aprenden con el ejemplo. Si tú ves a tu papá que está 24/7 pegado al teléfono viendo cualquier cosa, ¿qué aprende el niño? Versus un niño... ¿Por qué los niños leen? Porque ven a los padres. Porque ven a los padres. Porque un niño es deportista, es por lo mismo. El niño puede, no, como yo, que no era muy buena para el deporte, pero por último tú lo tienes afuera, está viendo cosas, llevarlo a caminar, conocer la ciudad. El otro día... Embarrarse. Sí, como en el sur uno se embarra, ¿cierto? Me acuerdo que me subía a los árboles, sacaba cosas, etcétera. El otro día para el Día de los Patrimonios, por ejemplo, qué rico recorrer la ciudad como turista nuevamente, ¿cierto? Como el disfrutar lo básico, creo que también se nos ha olvidado un poco en esto. Entonces, control parental en todos los sentidos, pero también autocontrol, ¿ya? Y después también tener claro, y yo creo que hay muchos temas donde los colegios forman y tienen la prioridad también, ¿cierto?, en el sentido de poner reglas. O sea, hay muchos apoderados de colegios que han tomado decisiones de, oye, nosotros no vamos a regalar ni iPhone, ni iPad, ni nada a nuestros niños hasta cierta edad. Y cuando tú tienes un entorno donde todo el entorno está funcionando en pos de lo mismo, también ayuda mucho. Creo que esto de la Control autorregulación... parental colectivo, o sea, Sí, buscar un acuerdo. Totalmente. ¿Qué es lo que queremos potenciar en nuestros hijos? ¿Qué es lo que queremos potenciar nosotros mismos como apoderados? Queremos construir una comunidad. Entonces, finalmente, si nos damos cuenta, todo el tema de la tecnología va tan ligado con cómo construimos comunidades y cómo construimos a nuestra sociedad. Bueno, es el ciberespacio, es un espacio físico y digital que coexisten simultáneamente, que no se separan, donde existe convergencia. O sea, ya es imposible decir yo no tengo vida digital, la tengo. Exacto. Y por eso tenemos que protegerla, cuidar los datos, tenemos que ser capaces de generar herramientas nuevas. Fíjate que, hablando de la inteligencia artificial, más de la mitad del tráfico lo generan en las redes las inteligencias artificiales que ya están asumiendo un derecho que se suponía que era un derecho humano. La Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión caracteriza una democracia, pero es de humanos, no de máquinas. Ahora no sabemos si es una... ¿Por qué? La inteligencia artificial generativa te muestra una persona super cool, fotos, actividades, entretenidas, pero sabemos si es humano o no. O sea, no me interesa saber quién es, pero saber que efectivamente es una persona que tiene esa lectura crítica, pensamiento crítico y que es capaz de hacerse responsable de aquellas cosas que dice. Nos falta algo, o sea, hay algo que no estamos construyendo. Yo te comento esto porque voy a Noruega, a Oslo, se conmemoran 20 años del Internet Governance Forum. O sea, llevamos 20 años discutiendo gobernanza interna. Y la verdad es que no la hemos podido gobernar, o sea, y yo creo que va a ser muy difícil gobernarla, pero hay que definir reglas, reglas básicas. O sea, aquí los humanos tienen que ser humanos y lo que no es humano tiene que tener una advertencia. Oye, esto no es humano. Primero, me da lo mismo que es. Y después, el rango etario. Porque niñas y niños los vemos pequeños, si están fumando no, y tú no puedes fumar, entrando a una botillería, tú no puedes entrar a la botillería, en un casino menos. Bueno, en el mundo digital todo eso está ocurriendo y además con una adicción severa, porque el algoritmo está pensado en adultos, no está pensado en niñas o niños. Las niñas son muy curiosas, o sea, hay que protegerlas a ellas primero, y además son víctimas también de muchos ataques. Y esto está produciendo problemas de salud mental gigantescos que estamos recién en los primeros años. O sea, esto no es algo que viene de antes, se está recién creando. Como abogada, si eres abogada, y como mamá, ¿qué consejo darías tú en el fondo a las familias? Porque existe mucha inquietud, hay mucha gente que pregunta qué podríamos hacer. Y también, como profesional, ¿qué mensaje podrías mandar a Naciones Unidas, al foro, al IGF, al Internet Governance Forum, que yo pueda transmitir allá? Aquí estamos construyendo futuro. Lo primero, yo creo que como familia, todos los tipos, me refiero a cualquier tipo de familia construida, es potenciar la comunicación. Saber en qué estamos. No hablarnos por WhatsApp. No, es sentémonos, almorcemos juntos, a la antigua. Almorcemos, o sea,
¿Cómo te fue en el colegio? Bueno, cuando tú Realmente- brindas tienes que mirar los ojos. Lo mismo en la mesa tenemos que mirarnos. Sí, nadie con celular, sin estar viendo, no, conversemos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y eso no es una iniciativa de un día, de dos, es algo que se va construyendo. Las confianzas de los niños se van construyendo con los años, y eso yo lo he visto con los niños. Y de hecho, esa serie de Netflix, Adolescence, que salió antes, que es fuerte. Pero tú te has dado cuenta cómo se van generando estas brechas que no ves, que no las ves. ¿Por qué? Porque el día a día te va comiendo, porque, como decía ustedes, somos un poco buenos para trabajar también, y esto es real, porque nos gusta lo que hacemos, pero ¿cómo yo puedo poner ciertos seguros? Son seguros familiares que nos hacen, a todos en la familia nos hacen sentido, pero que nos permiten saber en qué está el otro y ver cómo puedo ayudar al otro, si es que, oye, ¿cómo sé si a mi hijo le están haciendo bullying en el colegio y no me quiere contar para no preocuparme? ¿Cómo sé si él hace bullying y no tengo idea? También, O sea, por los dos lados. Entonces yo creo que seguros familiares es fundamental, y ahí incluso se le puede preguntar a ChatGPT cuáles son los mejores seguros familiares. Uno puede construir un Bueno, de blog hecho, incluso para eso. ChatGPT se ha convertido Sí. en adolescentes la primera fuente de búsqueda de problemas que ellos tienen, o sea, y de repente puede aconsejar mal, y Sí. podemos terminar no solo en las enfermedades, sino que también en situaciones bastante más lamentables. O sea, hay un tema, Sí. esto está emergiendo como un tema. Vamos a tener que poner política pública a nivel global, Sí, porque sí. es muy difícil darle la responsabilidad solo a los padres, los educadores, el Estado no puede hacer tanto, las plataformas tienen que construir. Es un gran acuerdo de la humanidad por la humanidad, Sí, o sea, cómo preservar lo humano en el ciberespacio. Pero yo creo que también, y eso es una decisión. Y esa decisión yo no sé si hoy en día la veo de una manera tan Nítida, clara. Exacto. Bueno, También hay intereses económicos, por también hay intereses supuesto. de todo tipo. Pero sí, mira, aquí todos pueden, todos tienen un Sí. espacio, pero hay que Exacto. compartir. Sí. Yo quiero solo tu última reflexión. Mira, yo voy a estos 20 años de la gobernanza. Sí. ¿Cómo ves tú los próximos 20 años? O sea, ¿qué viene para adelante? ¿Cómo te imaginas que van a ser estos hijos tuyos en 20 años más? Sí, yo no. O tú misma, tú vas a tener esa oportunidad. Sí. Yo soy bastante positiva. Yo creo en lo que estamos construyendo. Creo que también se están levantando los puntos importantes. Yo creo también en los acuerdos que estamos llegando. Creo que hay todo un flujo también de nuevas ideas que pueden venir desde Latinoamérica, por ejemplo. Creo que los países emergentes como nosotros tenemos mucho que entregar. Quiero agregarte un valor, dado que tienes colegas en estos países. Hay un grupo que es un poco más grande, que tenemos lazos culturales, que es Iberoamérica. Portugal, España, con Brasil, Latinoamérica. Somos más de 1.000 millones de personas. O sea, nosotros tenemos una capacidad para influir con nuestro lenguaje, con nuestra cultura, con nuestros propios sistemas de inteligencia artificial y nuestros datos. O sea, y esa es quizás la comunidad a la que podríamos invitar cuando yo te decía, mira, es una de esas iberoamericanas, vamos a hacer el encuentro iberoamericano con los socios que ustedes tienen. Sí, de Ahí todas tienes maneras. algo concreto que podemos Me encanta entregar. me encanta la idea, porque por afinidad cultural también uno va teniendo otro tipo de conversaciones, sí, de todas maneras, y también tenemos los mismos tipos de desafíos. Finalmente, si miramos, bueno, España y Portugal van mucho más avanzados también por el continente en el que están, lógicamente, pero finalmente son los mismos desafíos porque tenemos las mismas formas de vida. En el fondo tenemos este tema de la raigambre cultural, de la raigambre de la familia, de lo importante que es los vínculos, eso lo tenemos acá en Latinoamérica. Entonces creo que el potenciar también y el entender que estamos en un minuto donde podemos tomar decisiones súper importantes, no solamente a nivel de implementaciones tecnológicas, sino también, por ejemplo, de medio ambiente, de cuál es la sociedad en la que yo quiero vivir. Yo creo que ese es el desafío hoy en día. Muy bien, te quiero invitar entonces a agradecer a nuestros auditores siempre el poder tener esta oportunidad de conversar. Este es un link, esta es una conversación que no termina ahora. Ahora iniciamos una navegación porque la verdad, la conclusión a la que siempre llegamos 20 años más, no sé lo que va a pasar. Es muy difícil porque lo que tenemos son cambios muy rápidos, como tú decías. Hay que estar siempre atentos, adaptándose y hay que irlo construyendo. Lo que sí podemos construir igual que en un programa, o sea, la secuencia, el proceso. No sabemos dónde, porque esto no tiene término.
A diferencia de otras cosas, aquí siempre se hablan de escenarios utópicos o distópicos, ¿no? Es algo entre medio, pero es algo que tiene que tener un acuerdo, donde tenemos que, por lo menos, el primer acuerdo es preservar la esencia del ser humano en el ciberespacio. Totalmente. Carla, muchas gracias, ha sido un placer, un privilegio tenerte, felicitarte por todo lo que has hecho, por tu decisión que tomaste en Los Ángeles de esta Concepción, por haber estudiado Derecho, por haberte especializado en estos temas tecnológicos, por haber participado no solo una vez en 2 gobiernos en diferentes áreas, donde has podido contribuir a la política pública, porque eso es lo importante desde el servicio público, pero también por estar ahora con una red internacional gigantesca, con un estudio que tiene esa capacidad para poder ayudar al mundo. Gracias, Carla. Muchas gracias a usted, senador, por invitarme. De verdad disfruté muchísimo esta conversación, me sentí muy cómoda, así que muchas gracias. No, gracias a ti. Y síganos, lo más importante.